Un pasajero millonario se burla de una mujer musulmana en primera clase, sin imaginar que su arrogancia está a punto de desatar una lección que lo perseguirá para siempre. Quédate con nosotros para descubrir cómo un acto de desprecio enciende una tormenta de indignación que hará temblar los cielos. Si esta injusticia te hierve la sangre tanto como a nosotros, dale like ahora mismo y deja un comentario con la palabra respeto para unirte a la lucha por la justicia. No te despegues, porque esta historia te hará gritar, reflexionar y exigir un cambio. El sol brillaba con fuerza sobre el Aeropuerto Internacional de Bogotá, donde el bullicio de los viajeros llenaba el aire con una mezcla de ansiedad y expectativa. En la sala de embarque de un vuelo con destino a Miami, el lujo de la primera clase aguardaba a los pasajeros privilegiados. La cabina, un oasis de asientos de cuero suave, luces tenues y bandejas relucientes, era un escenario donde cada detalle estaba diseñado para el confort. Pero esa mañana, un aire de tensión flotaba en el ambiente, como si el destino estuviera a punto de escribir una historia que nadie olvidaría. Entre los pasajeros que abordaban, Diego Salazar, un empresario millonario de unos 40 años, caminaba con pasos seguros, su traje italiano impecable y un reloj de oro brillando en su muñeca. Su rostro, endurecido por años de éxito y poder, reflejaba una arrogancia que parecía impregnar el aire a su alrededor. Diego no solo ocupaba un asiento en primera clase, él creía que ese espacio le pertenecía, que era un reflejo de su estatus, un lugar reservado para los que, como él, habían conquistado el mundo. Sentada junto a la ventana, en la primera fila, estaba Amina Hassan, una mujer de unos 30 años, con la piel morena y un hijab azul oscuro que enmarcaba su rostro sereno. Sus ojos, profundos y atentos, recorrían las páginas de un libro de medicina, mientras sus manos, delicadas pero firmes, sostenían un bolígrafo con el que anotaba algo con precisión. Amina era la imagen de la calma, una presencia discreta pero poderosa, aunque para algunos, como Diego, su apariencia era una anomalía en el exclusivo mundo de la primera clase. Mientras los pasajeros se acomodaban, Diego la observó desde su asiento, a solo 2 filas de distancia, y una mueca de desdén cruzó su rostro. ¿Qué hacía una mujer como ella aquí? Para Diego, la primera clase era para hombres de negocios como él, para ejecutivos con maletines caros y agendas apretadas, no para alguien que, a sus ojos, parecía fuera de lugar. Ese pensamiento, rápido y venenoso, se instaló en su mente, alimentando una decisión que pronto desataría una tormenta. Carla Méndez, la azafata principal, recorría la cabina con una sonrisa profesional, su uniforme azul perfectamente planchado y su cabello recogido en un moño impecable. Con años de experiencia, Carla sabía cómo manejar a los pasajeros exigentes, pero esa mañana, algo en el aire la ponía nerviosa. Mientras ofrecía bebidas de bienvenida, notó la mirada de Diego, fija en Amina, y un nudo se formó en su estómago. «Buenos días, señor Salazar», dijo Carla, acercándose a Diego con una bandeja de jugos y champán. «¿Qué puedo ofrecerle para hacer su vuelo más cómodo?» Diego apenas la miró, tomando un vaso de champagne con un gesto desinteresado. «Solo asegúrate de que todo esté en orden», respondió, su tono cortante. Luego, inclinándose ligeramente hacia Carla, añadió en voz baja, pero lo suficientemente audible para que otros lo oyeran. «Y por cierto, ¿quién dejó entrar a esa mujer en primera clase? No parece que pertenezca aquí». El comentario cayó como una bomba. Carla sintió que su rostro se calentaba, atrapada entre la presión de complacer a un pasajero importante y la incomodidad de lo que acababa de escuchar. Amina, que estaba a pocos pasos, levantó la vista de su libro por un instante, sus ojos encontrándose brevemente con los de Diego. No dijo nada, pero la chispa de dolor en su mirada era inconfundible. Volvió a su libro, sus manos apretando el bolígrafo con un poco más de fuerza, mientras un silencio tenso se apoderaba de la cabina.
Los pasajeros cercanos, que habían oído el comentario, reaccionaron de maneras distintas. Sofía, una joven diseñadora gráfica que viajaba con su novio Juan, apretó los labios, sus ojos brillando de indignación. ¿Escuchaste eso?, susurró a Juan, su voz temblando de rabia. Es inaceptable. Juan, más cauteloso, puso una mano en su brazo. Cálmate, Sofía, no hagas una escena. Pero Sofía no podía contenerse. La injusticia le quemaba por dentro. Don Miguel, un hombre mayor sentado al otro lado del pasillo, sacudió la cabeza con desaprobación. Con su cabello blanco y su rostro surcado por arrugas, don Miguel tenía la autoridad tranquila de alguien que había visto mucho en la vida. Había viajado lo suficiente para reconocer la arrogancia cuando la veía, y lo que Diego acababa de hacer le revolvía el estómago. ¡Qué vergüenza!, murmuró para sí mismo, sus ojos fijos en Amina, quien seguía leyendo con una calma que parecía desafiar el desprecio que la rodeaba. Pero Diego no se detuvo ahí. Mientras Carla continuaba sirviendo bebidas, él alzó la voz, asegurándose de que todos lo oyeran. «No entiendo cómo dejan que cualquiera entre aquí», dijo, mirando directamente a Amina. «Primera clase es para los que realmente lo merecen, no para... bueno, ya saben». El aire se volvió más pesado, como si cada palabra suya fuera un golpe. Sofía no pudo contenerse más. «Oye, eso es suficiente», exclamó, girándose hacia Diego. «¿Quién te crees que eres para hablarle así a alguien? Todos aquí pagamos nuestro boleto». Su voz resonó en la cabina, atrayendo las miradas de los demás pasajeros. Diego la miró con una sonrisa burlona, como si la indignación de Sofía fuera un juego. «Tranquila, pequeña», respondió, su tono condescendiente. «Solo digo lo que todos piensan. Alguien tiene que poner orden». Juan, visiblemente incómodo, intentó calmar a Sofía. «Por favor, amor, no vale la pena», susurró, pero ella no cedía. «No, Juan, esto no está bien. No voy a quedarme callada mientras este tipo humilla a una persona». Carla, atrapada en el centro del conflicto, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Sabía que debía intervenir, pero la presencia imponente de Diego la intimidaba. Intentó cambiar el tema, ofreciendo una bebida a Sofía con una sonrisa forzada. «Señora, le traigo algo para refrescarse». Pero Sofía la ignoró, su atención fija en Diego. Don Miguel, que había estado observando en silencio, decidió hablar. «Joven», dijo, dirigiéndose a Diego con una voz firme pero calmada, «lo que usted está haciendo no es correcto. Esa señora tiene el mismo derecho que usted de estar aquí. Debería avergonzarse». Diego lo miró con desdén, como si las palabras de un hombre mayor no tuvieran peso. «Viejo, no te metas donde no te llaman», respondió, su tono cargado de arrogancia. El ambiente en la cabina era ahora un polvorín. Los pasajeros murmuraban entre sí, algunos apoyando a Sofía y don Miguel, otros manteniéndose al margen, temerosos de involucrarse. Amina, sin embargo, seguía en su asiento, su rostro sereno pero sus manos apretando el libro con más fuerza. No respondió a los comentarios de Diego, pero cada palabra suya parecía acumularse en su interior como una tormenta contenida. Carla, desesperada por mantener el control, se acercó a Amina con una sonrisa nerviosa. «Señora, ¿necesita algo? ¿Un agua, tal vez?» Amina levantó la vista, su voz suave pero firme. «No, gracias, estoy bien». Pero la tensión en sus ojos decía otra cosa. Carla asintió, sintiendo una punzada de culpa. Sabía que debía haber detenido a Diego desde el principio, pero el miedo a enfrentarlo la había paralizado. Mientras el avión despegaba, el rugido de los motores parecía amplificar la tensión en la cabina. Diego, lejos de calmarse, continuó con su actitud. Cuando Carla pasó por su asiento con una bandeja de bocadillos, él la detuvo. «Oye, ¿no puedes hacer algo con esa mujer?», dijo, señalando a Amina con un gesto despectivo. «Me incomoda tenerla aquí, no encaja, ¿sabes? Haz tu trabajo». Carla sintió que su corazón se aceleraba. «Señor, todos los pasajeros tienen derecho a estar aquí», respondió, su voz temblando ligeramente. Diego rió, una risa fría que resonó en la cabina. «¿Derecho?
Vamos, no me hagas reír. Esto es primera clase, no un mercado. Las palabras de Diego fueron la gota que colmó el vaso. Sofía se puso de pie, ignorando las súplicas de Juan. «¡Ya basta!», gritó, su voz temblando de furia. «Eres un prepotente, un racista que cree que puede humillar a quien quiera solo porque tienes dinero. Es repugnante». Los pasajeros se giraron, algunos asintiendo en silencio, otros murmurando su apoyo. Don Miguel añadió con calma: «La joven tiene razón. Tu actitud es una vergüenza para todos nosotros». Diego, lejos de intimidarse, se reclinó en su asiento con una sonrisa sarcástica. «Qué lindo, todos defendiendo a la extranjera, pero al final el mundo funciona como yo digo. Acéptenlo». Carla, ahora al borde del pánico, intentó mediar. «Por favor, señores, cálmense. Vamos a tener un vuelo tranquilo». Pero sus palabras sonaban huecas, y la mirada de Amina, que seguía en silencio, parecía perforarla. Sofía, temblando de rabia, se sentó de nuevo, pero no sin antes murmurar: «Esto no se queda así». Juan, preocupado, le susurró: «Sofía, no te metas en problemas. Ese tipo parece poderoso». Pero ella negó con la cabeza. «No me importa quién sea, nadie debería tratar a alguien así». El vuelo continuó, pero la cabina estaba cargada de una electricidad peligrosa. Diego, como si nada hubiera pasado, sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas, su voz alta y autoritaria llenando el espacio. Cada risa suya, cada gesto despreocupado, era como un puñal para los pasajeros que habían presenciado su comportamiento. Amina, por su parte, seguía leyendo, pero en un momento cerró su libro y sacó un cuaderno pequeño de su bolso. Con un bolígrafo comenzó a escribir algo, su mano moviéndose con precisión, como si estuviera canalizando su frustración en cada palabra. Don Miguel, que la observaba desde su asiento, sintió una mezcla de admiración y curiosidad. «Esa mujer tiene fuerza», pensó, «no se deja quebrar». Sofía, aún furiosa, no podía apartar la vista de Diego. «Es increíble», le susurró a Juan. «Se comporta como si fuera el dueño del avión, y esa pobre mujer no ha hecho nada para merecer esto». Juan suspiró, dividido entre el deseo de apoyar a Sofía y el miedo a las consecuencias. «Solo ten cuidado, amor, no sabemos quién es ese tipo». Pero Sofía no estaba dispuesta a retroceder. La injusticia que había presenciado la quemaba por dentro, y cada mirada de Diego hacia Amina era como gasolina en el fuego. Carla, mientras servía bebidas, sentía el peso de su propia inacción. Sabía que debía haber actuado con más firmeza, pero la presión de mantener la paz la había superado. En un momento, pasó junto al asiento de Amina y notó el cuaderno en sus manos. Las palabras escritas eran ilegibles desde donde estaba, pero la intensidad con la que Amina escribía era casi hipnótica. «Señora», dijo Carla, su voz más suave esta vez, «si necesita algo, de verdad, no dude en pedírmelo». Amina levantó la vista, y por un instante, sus ojos se encontraron. «Gracias», respondió, su tono tranquilo, pero cargado de una fuerza que hizo que Carla se sintiera aún más culpable. Diego, ajeno a la tormenta que había desatado, continuó con su comportamiento. En un momento, llamó a Carla con un chasquido de dedos, como si fuera una sirvienta. «Tráeme otro champán», ordenó, sin siquiera mirarla. Carla asintió, pero mientras se alejaba, sintió una oleada de indignación. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel, tan desconsiderado? En la galley, mientras preparaba la bebida, se apoyó contra el mostrador, respirando profundamente. Otra azafata, Lucía, una joven novata, se acercó. «Carla, ¿estás bien? Ese pasajero es demasiado». Carla asintió, pero su voz era tensa. «No sé qué hacer, Lucía. Es un cliente importante, pero lo que está haciendo está mal». Lucía, con los ojos llenos de preocupación, susurró: «Alguien tiene que pararlo. No es justo». El vuelo avanzaba, pero la tensión no disminuía. Cada vez que Diego hablaba, su voz resonaba como un recordatorio de su poder, de su creencia de que el mundo le pertenecía.
Sofía, don Miguel y otros pasajeros intercambiaban miradas, un pacto silencioso de indignación. Amina, sin embargo, seguía siendo un enigma. Su calma era casi inquietante, como si supiera algo que los demás no. En un momento, cerró su cuaderno y lo guardó en su bolso, su rostro sereno, pero sus ojos brillando con una determinación que nadie podía ignorar. Mientras el avión surcaba los cielos, una pregunta flotaba en el aire. ¿Hasta dónde llegaría la arrogancia de Diego? ¿Y qué haría Amina, la mujer que había soportado su desprecio con una dignidad que desafiaba todo? La cabina, antes un refugio de lujo, ahora era un campo de batalla, donde las palabras, las miradas y los silencios tenían el poder de cambiarlo todo. Pero lo que nadie sabía, ni Diego, ni Carla, ni siquiera Sofía, era que este vuelo estaba a punto de tomar un giro que los dejaría a todos sin aliento. Una tormenta se avecinaba, y cuando estallara, nada volvería a ser igual. ¿Te indignó la actitud de Diego tanto como a nosotros? ¿Sientes la furia creciendo en tu pecho ante esta injusticia? Dale like ahora mismo y deja un comentario con respeto, para mostrar que estás con nosotros en esta lucha por la igualdad y el respeto. Quédate con nosotros, porque esta historia apenas comienza, y lo que viene te hará vibrar de emoción. No te lo pierdas. El avión surcaba los cielos rumbo a Miami, pero la cabina de primera clase, que debería haber sido un remanso de lujo, vibraba con una tensión que parecía a punto de estallar. Diego Salazar, el empresario millonario cuya arrogancia había encendido una chispa de indignación en el capítulo anterior, seguía reinando en su asiento como si el mundo le perteneciera. Su traje impecable, su reloj de oro y su actitud despectiva eran un recordatorio constante de su creencia en su propia superioridad. Frente a él, Amina Hassan, la mujer musulmana que había soportado sus insultos con una calma inquietante, seguía inmersa en su libro de medicina, sus manos moviéndose con precisión mientras tomaba notas. Pero el aire estaba cargado, como si cada mirada, cada palabra, estuviera acumulando energía para un estallido que nadie podía prever. Los pasajeros, divididos entre la furia y el silencio, observaban cada movimiento, mientras Carla, la azafata principal, luchaba por mantener el control en una cabina que se sentía como un volcán a punto de erupcionar. Lo que nadie sabía era que este vuelo estaba a punto de dar un giro que haría temblar los corazones de todos a bordo, y que la verdad oculta de Amina estaba a punto de brillar con una fuerza que dejaría a Diego sin palabras. Carla recorría la cabina con pasos rápidos, su sonrisa profesional cada vez más frágil. La presión de las palabras de Diego, que aún resonaban en su mente, la tenía al borde del colapso. «Haz tu trabajo», le había dicho él, señalando a Amina con desdén, como si su sola presencia fuera una ofensa. Carla sabía que había fallado al no enfrentarlo desde el principio, y la culpa la carcomía. Mientras servía bocadillos, intentó acercarse a Amina con un gesto conciliador. «Señora, ¿está segura de que no necesita nada?», preguntó, su voz temblorosa. Amina levantó la vista, su mirada serena pero penetrante. «Gracias, estoy bien», respondió, y aunque su tono era suave, había una fuerza en sus palabras que hizo que Carla se detuviera. ¿Cómo podía alguien soportar tanto desprecio con tanta dignidad? La azafata se alejó, sintiendo que cada paso suyo era un intento de huir de su propia inacción. Diego, por su parte, no mostraba señales de arrepentimiento. Reclinado en su asiento, hablaba por teléfono en voz alta, su risa cortante llenando la cabina. «Sí, todo bajo control», decía, como si la escena que había causado fuera solo un juego. Pero su actitud no pasaba desapercibida. Sofía, la joven diseñadora que había confrontado a Diego en el capítulo anterior, apretaba los puños, su rostro rojo de indignación. «Es insoportable», susurró a Juan, su novio, quien seguía intentando calmarla. «Sofía, por favor, no hagas una escena otra vez, ese tipo no vale la pena». Pero para Sofía no se trataba solo de Diego, era la injusticia, la humillación pública de una mujer que no había hecho nada más que existir. «No puedo quedarme callada, Juan», respondió,
su voz temblando de furia. «Nadie merece ser tratado así. Nadie». Don Miguel, el hombre mayor que había defendido a Amina, con su voz tranquila pero firme, observaba la escena desde su asiento. Sus ojos, llenos de experiencia, seguían cada movimiento de Diego con una mezcla de desprecio y lástima. «Ese hombre cree que el dinero lo hace intocable», pensó, sacudiendo la cabeza, pero también notó algo en Amina, la forma en que mantenía la compostura, la manera en que sus manos se movían con precisión al escribir en su cuaderno, como si estuviera canalizando cada insulto en algo más grande. Don Miguel no podía evitar admirarla. «Esa mujer tiene algo especial», murmuró para sí mismo, sintiendo que el destino estaba a punto de girar las tornas. La tensión en la cabina crecía con cada minuto. Diego, como si quisiera alimentar el fuego, volvió a señalar a Amina mientras hablaba con otro pasajero, un hombre de negocios de mediana edad sentado a su lado. «Mira, no digo que no pueda estar aquí», dijo Diego, su voz cargada de sarcasmo, «pero, vamos, primera clase es para cierto tipo de personas, ¿no crees?». El hombre rió nerviosamente, incómodo, pero no lo contradijo. Las palabras de Diego eran como veneno, extendiendo su toxicidad por la cabina. Sofía, que lo escuchó, sintió que la rabia la consumía. «Es un racista», susurró a Juan, sus ojos brillando de furia. «No puedo creer que nadie lo detenga». Juan, cada vez más nervioso, intentó razonar con ella. «Sofía, es un vuelo, no podemos hacer nada, solo aguanta». Pero para Sofía, aguantar era rendirse, y eso no era una opción. Carla, atrapada en el centro de la tormenta, sintió que el peso de su responsabilidad la aplastaba. Sabía que debía actuar, pero el miedo a enfrentarse a un pasajero tan poderoso la paralizaba. En un momento, mientras pasaba por el asiento de Diego, él la detuvo nuevamente. «Oye, ¿cuándo van a traer algo decente para comer?», preguntó, su tono exigente. «Y, por cierto, dile a esa mujer que deje de escribir tanto, es molesto». Carla sintió que su corazón se detenía. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? Intentó responder con calma. «Señor, todos los pasajeros tienen derecho a hacer lo que quieran, siempre que no molesten a nadie». Pero Diego la interrumpió con una risa fría. «¿Derecho? Por favor, no me hagas reír, haz tu trabajo y mantén esta cabina en orden». El ambiente estaba al borde del caos. Los pasajeros murmuraban, algunos visiblemente incómodos, otros apoyando a Diego en silencio, temerosos de contradecir a alguien con tanto poder. Pero entonces, en un instante que cambió todo, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Alguien!». Era la voz de una mujer, desesperada, desde la parte trasera de la cabina. Todos los ojos se giraron hacia el origen del sonido. Señor Ramírez, un pasajero mayor sentado unas filas atrás, estaba desplomado en su asiento, su rostro pálido y sus manos apretando el pecho. «Mi esposo, creo que es un infarto», gritó su esposa, la señora Ramírez, con lágrimas en los ojos. El pánico se apoderó de la cabina, un caos instantáneo de voces y movimientos frenéticos. Carla corrió hacia el pasajero, su entrenamiento entrando en acción, pero la magnitud de la situación la superó. «¡Necesitamos un médico!», gritó, buscando el intercomunicador para alertar al capitán. Los pasajeros se levantaron de sus asientos, algunos ofreciendo agua, otros simplemente mirando con horror. Diego, sin embargo, no se movió. Desde su asiento, observó la escena con una mezcla de fastidio y desdén. «¡Qué desastre!», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Esto es lo que pasa cuando no controlan quién sube a estos vuelos». Su comentario, aunque dicho en voz baja, fue escuchado por Sofía, quien lo miró con una furia que apenas podía contener. «¡Eres un monstruo!», exclamó, su voz resonando en la cabina. «Un hombre está muriendo y tú solo piensas en quejarte». Don Miguel, que se había levantado para ayudar, intentó calmar a la señora Ramírez, quien sollozaba desesperadamente. «Tranquila, señora, vamos a hacer todo lo posible», dijo, su voz cargada de empatía. Pero la situación era crítica. Carla, temblando, buscaba el equipo de primeros auxilios, pero sus manos torpes apenas podían abrir la caja. «No sé qué hacer», admitió, su voz quebrándose.
Los pasajeros comenzaron a murmurar, el miedo y la frustración creciendo como una ola. Fue entonces cuando Amina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, cerró su libro con un movimiento firme y se levantó de su asiento. «Yo soy médica», dijo, su voz clara y autoritaria, cortando el caos como un rayo de luz. Los pasajeros se giraron hacia ella, atónitos. Amina avanzó hacia el señor Ramírez con una calma que parecía casi sobrenatural. Sus ojos, antes llenos de dolor por los insultos de Diego, ahora brillaban con una determinación feroz. «Carla, trae el desfibrilador portátil y el kit de oxígeno, ahora», ordenó, su tono dejando claro que no había tiempo para dudas. Carla, sorprendida pero aliviada, corrió a obedecer. Amina se arrodilló junto al señor Ramírez, evaluando su estado con una precisión que solo podía venir de años de experiencia. «Señora, ¿su esposo tiene antecedentes cardíacos?», preguntó a la esposa, quien asintió entre lágrimas. «Sí, tuvo un infarto hace 2 años». Amina no perdió un segundo. Con movimientos rápidos pero controlados, comenzó a realizar compresiones torácicas, su ritmo constante y seguro. «Necesito espacio», dijo, su voz firme. Don Miguel y otros pasajeros alejaron a la multitud, creando un perímetro alrededor de Amina. Carla regresó con el desfibrilador y Amina lo preparó con una destreza que dejó a todos boquiabiertos. «Cargando», murmuró, mientras colocaba los electrodos en el pecho del señor Ramírez. El silencio en la cabina era absoluto, roto solo por el zumbido del desfibrilador y los sollozos de la señora Ramírez. «¡Despejen!», gritó Amina, y un choque eléctrico recorrió el cuerpo del pasajero. 1, 2, 3 veces. Finalmente, el señor Ramírez tosió débilmente, sus ojos abriéndose lentamente. La señora Ramírez soltó un grito de alivio, abrazando a su esposo mientras las lágrimas corrían por su rostro. La cabina estalló en aplausos. Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, se giró hacia Juan. «Lo hizo, ella lo salvó», exclamó, su voz temblando de emoción. Don Miguel, con una sonrisa de orgullo, aplaudió con fuerza. «Esa es una verdadera heroína», dijo, su voz resonando en la cabina. Incluso los pasajeros que habían permanecido en silencio durante los insultos de Diego, ahora miraban a Amina con admiración. Carla, aún temblando, se acercó a Amina con el rostro lleno de gratitud. «Gracias, de verdad, no sé qué hubiéramos hecho sin usted», dijo, su voz quebrándose. Amina, sin embargo, no buscaba elogios. «Solo hice mi trabajo», respondió, su tono humilde pero firme, mientras ayudaba al señor Ramírez a estabilizarse. Diego, por primera vez en el vuelo, estaba sin palabras. Desde su asiento, observaba a Amina con una mezcla de incredulidad y vergüenza. La mujer que había humillado, la que había considerado fuera de lugar, había salvado una vida frente a sus ojos. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora mostraba una grieta, una sombra de duda que lo hacía parecer más pequeño. Sofía, que no perdía detalle, lo miró con desprecio. «¿Y ahora qué tienes que decir, le espetó, su voz cargada de desafío. Diego no respondió, sus ojos fijos en el suelo, como si quisiera desaparecer. Pero la cabina no estaba lista para dejarlo ir tan fácilmente. Los murmullos de los pasajeros crecían, algunos señalándolo, otros alabando a Amina. «Esa mujer es increíble», susurró un pasajero a otro. «Y ese tipo, qué vergüenza». Amina, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor, continuó atendiendo al señor Ramírez, asegurándose de que estuviera estable. Le dio instrucciones claras a Carla para que el capitán informara a tierra sobre la necesidad de un equipo médico al aterrizar. Su profesionalismo era impecable, cada movimiento suyo una prueba de su competencia y humanidad. Cuando finalmente regresó a su asiento, la cabina la recibió con un silencio respetuoso, roto solo por los aplausos espontáneos de Sofía y don Miguel. Amina inclinó la cabeza ligeramente, agradeciendo el gesto, pero su expresión seguía siendo serena, como si nada de lo que había pasado la sorprendiera. Carla,
Todavía procesando lo que había ocurrido, se acercó a Amina una vez más. «Señora Hassan, no sé cómo agradecerle», dijo, su voz llena de emoción. «Lo que hizo fue increíble». Amina sonrió débilmente. «Solo espero que él esté bien», respondió, su tono suave pero cargado de una fuerza que hizo que Carla sintiera una punzada de vergüenza por no haberla defendido antes. Mientras se alejaba, Carla no podía evitar pensar en cómo había permitido que Diego la intimidara. La culpa la golpeó con fuerza, pero también había una chispa de inspiración. Amina no solo había salvado una vida, había mostrado lo que significaba ser valiente, incluso frente a la adversidad. El vuelo continuó, pero la dinámica en la cabina había cambiado por completo. Los pasajeros ahora miraban a Amina con un respeto que antes no existía. Algunos se acercaban a darle las gracias, otros simplemente le sonreían con admiración. Diego, por su parte, permanecía en silencio, sus manos apretadas en su regazo. La arrogancia que lo había definido ahora parecía desmoronarse, reemplazada por un silencio incómodo. Sofía, que no podía contener su satisfacción, le susurró a Juan: «Mira eso, el gran Diego Salazar, sin palabras. ¡Qué ironía!». Juan, aunque seguía preocupado por las consecuencias, no pudo evitar sonreír. «Tienes razón, esa mujer lo puso en su lugar sin siquiera intentarlo». Don Miguel, desde su asiento, observaba a Amina con una mezcla de orgullo y curiosidad. Había algo en ella, una fuerza tranquila, que lo hacía preguntarse quién era realmente. «No es una pasajera cualquiera», pensó. «Hay algo más en su historia». Mientras el avión se acercaba a Miami, el ambiente seguía cargado, pero ahora era una mezcla de alivio y admiración. Amina había cambiado todo con un solo acto, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Cómo reaccionaría Diego ahora que su arrogancia había sido expuesta? ¿Se doblegaría ante la verdad o su orgullo lo llevaría a cavar su propia tumba aún más profundo? La cabina, antes un campo de batalla, ahora era un escenario de transformación, y todos, desde Carla hasta Sofía, sentían que estaban presenciando algo más grande que ellos mismos. ¿Te indignó la arrogancia de Diego tanto como a nosotros? ¿Sientes el fuego de la justicia ardiendo en tu pecho después de ver a Amina brillar como una heroína? Si esta historia te ha hecho vibrar, deja un comentario con «heroína» y dale like para mostrar que estás con nosotros en esta lucha por el respeto y la igualdad. Pero si crees que Diego no merece perdón, comparte tus pensamientos y únete a la conversación. No te despegues, porque el próximo capítulo te dejará sin aliento. El avión continuaba su descenso hacia Miami, pero la cabina de primera clase, que debería haber sido un refugio de calma tras el heroico acto de Amina Hassan, seguía vibrando con una tensión que se sentía como un cable a punto de romperse. Amina, la médica musulmana que había salvado la vida del señor Ramírez, con una precisión y valentía que dejaron a todos sin palabras, estaba de nuevo en su asiento, su rostro sereno mientras revisaba su cuaderno, como si el caos que la rodeaba no pudiera tocarla. Frente a ella, Diego Salazar, el empresario millonario, cuya arrogancia había encendido una tormenta de indignación, permanecía en silencio, su rostro pálido y sus manos apretadas en su regazo. La cabina, que momentos antes había estallado en aplausos por Amina, ahora era un campo de emociones encontradas. Admiración por la heroína que había surgido de la humillación, furia contra Diego por su crueldad y una pregunta que flotaba en el aire como un trueno lejano. ¿Qué haría ahora el hombre que había creído que el mundo le pertenecía? Carla, la azafata principal, se movía con pasos rápidos, intentando mantener el control, pero la culpa por no haber enfrentado a Diego desde el principio la perseguía. Sofía y Juan, los jóvenes pasajeros que habían defendido a Amina, intercambiaban miradas de satisfacción, mientras don Miguel, el hombre mayor cuya voz había resonado con autoridad tranquila, observaba a Diego con una mezcla de desprecio y esperanza. La escena estaba lista para un enfrentamiento final, uno que cambiaría no solo el rumbo de este vuelo, sino las vidas de todos los que estaban a bordo.
Carla, aún temblando por la intensidad del incidente, se acercó al señor Ramírez, quien ahora descansaba con una máscara de oxígeno, su esposa sosteniendo su mano con lágrimas de gratitud. «Gracias a Dios por esa mujer», murmuró la señora Ramírez, su voz quebrada por la emoción. Carla asintió, pero sus ojos se desviaron hacia Amina, quien seguía inmersa en su cuaderno, como si el peso de las miradas no existiera. La azafata sintió una punzada de vergüenza. Había permitido que Diego humillara a Amina sin alzar la voz, y aunque el acto heroico de Amina había cambiado la dinámica de la cabina, Carla sabía que debía hacer algo más que simplemente agradecerle. Mientras preparaba las bandejas para el servicio final, se prometió a sí misma que no volvería a quedarse callada ante una injusticia. Pero el destino, como si quisiera poner a prueba esa promesa, tenía otros planes. Diego, que había permanecido en silencio desde el momento en que Amina salvó al señor Ramírez, parecía atrapado en una lucha interna. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora mostraba grietas, una mezcla de vergüenza, confusión y un orgullo herido que se negaba a ceder. Intentó recuperar su compostura, ajustando su reloj de oro y enderezándose en su asiento, pero sus manos temblaban ligeramente, traicionando su fachada. Los pasajeros, que no habían olvidado sus comentarios crueles, lo miraban con una mezcla de desprecio y curiosidad. Sofía, incapaz de contenerse, le susurró a Juan: «Mira cómo se retuerce, sabe que metió la pata, pero su ego no lo deja admitirlo». Juan, aunque seguía preocupado por las consecuencias, no pudo evitar asentir. «Se lo merece», murmuró. «Esa mujer lo puso en su lugar sin siquiera intentarlo». Don Miguel, desde su asiento, observaba la escena con una calma que escondía una furia contenida. Había visto demasiadas injusticias en su vida, desde los mercados de Bogotá hasta las oficinas de ejecutivos en Medellín, y la actitud de Diego le recordaba a todos aquellos que usaban su poder para aplastar a los demás. Pero también veía algo en Amina, una fuerza que no necesitaba alzar la voz para hacerse sentir. «Esa mujer es un ejemplo», pensó, «y este hombre necesita aprender una lección que no olvidará». Mientras el avión descendía, don Miguel decidió que no se quedaría callado. Si Diego no enfrentaba las consecuencias de sus acciones, esta cabina no sería más que un reflejo de un mundo que tolera la injusticia. La tensión alcanzó un nuevo pico cuando Diego, incapaz de soportar el silencio acusador que lo rodeaba, decidió hablar. Se puso de pie, ajustando su chaqueta con un gesto teatral, y se dirigió a Carla con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero temblaba ligeramente. «Oye, azafata», dijo, alzando la voz para que todos lo oyeran, «quiero hablar con el capitán. Esto fue un desastre, y alguien tiene que responder por el caos en este vuelo». Los pasajeros se giraron, atónitos. ¿Cómo podía alguien tener tanta audacia después de todo lo que había pasado? Sofía no pudo contenerse. «¡Eres increíble!», exclamó, levantándose de su asiento. «Tú causando problemas y ahora quieres culpar a los demás. Eres tú quien debería disculparse». Su voz resonó en la cabina, atrayendo las miradas de todos. Juan intentó detenerla, pero esta vez no había vuelta atrás. Carla, atrapada una vez más en el centro del conflicto, sintió que su corazón latía con fuerza. «Señor Salazar, por favor, siéntese», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «Estamos manejando la situación, pero sus comentarios no ayudan». Diego la miró con incredulidad, como si no pudiera creer que una azafata se atreviera a hablarle así. «¿Perdón?», respondió, su tono cargado de sarcasmo. «¿Crees que puedes decirme qué hacer? Soy un cliente importante, y esta aerolínea va a escuchar de mí». Pero antes de que pudiera continuar, don Miguel se levantó, su presencia imponente silenciando la cabina. «Joven», dijo, su voz grave y cargada de autoridad, «lo que eres es un hombre que no sabe cuándo callarse. Humillaste a una mujer que salvó una vida, y ahora tienes el descaro de quejarte. ¿No te da vergüenza?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los pasajeros, que habían estado conteniendo el aliento, comenzaron a murmurar, algunos asintiendo en apoyo a don Miguel, otros mirando a Diego con desprecio.
Amina, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la vista de su cuaderno. Sus ojos, profundos y serenos, se encontraron con los de Diego, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. No había ira en su mirada, solo una calma que era más poderosa que cualquier grito. Diego, atrapado bajo el peso de esa mirada, sintió que su fachada se desmoronaba. Intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sofía, aprovechando el momento, se giró hacia los demás pasajeros. «Esto es una vergüenza», exclamó, su voz temblando de indignación. «Esta mujer salvó una vida, y este hombre no ha hecho más que insultarla desde que subió al avión. ¿Vamos a quedarnos callados?». Su pregunta resonó como un desafío, y varios pasajeros respondieron con murmullos de apoyo. «Tiene razón», gritó una mujer desde la parte trasera de la cabina. «Es una heroína». Otro pasajero, un joven con auriculares, añadió: «Y este tipo es un prepotente. Debería disculparse ahora mismo». La cabina, que había estado dividida, ahora parecía unirse en un coro de indignación. Diego, acorralado, intentó defenderse. «No es para tanto», exclamó, su voz quebrándose. «Solo dije lo que todos piensan. No es mi culpa que…». Pero antes de que pudiera terminar, Amina se puso de pie, su presencia llenando la cabina como una luz que disipaba las sombras. «Basta», dijo, su voz tranquila pero cortante como un cuchillo. Todos se giraron hacia ella, incluso Diego, cuya arrogancia parecía desvanecerse bajo la fuerza de sus palabras. «No estoy aquí para pelear», continuó Amina, su tono firme pero lleno de humanidad. «Soy médica. Mi trabajo es salvar vidas, no importa quién esté frente a mí. Pero lo que hiciste, señor Salazar, no solo me hirió a mí, hirió a todos los que alguna vez han sido juzgados por cómo se ven, por lo que creen, por quiénes son». Sus palabras cayeron como un rayo, silenciando la cabina. Amina continuó, su voz ganando intensidad, pero sin perder su calma. «He enfrentado comentarios como los tuyos toda mi vida», dijo, mirando directamente a Diego. «En hospitales, en calles, en aviones. Pero nunca dejo que me definan. Porque mi valor no viene de lo que tú piensas de mí, viene de lo que hago, de lo que soy». Los pasajeros, con los ojos abiertos de par en par, escuchaban cada palabra, algunos con lágrimas en los ojos. Sofía, temblando de emoción, aplaudió suavemente, y pronto otros se unieron, un aplauso que creció hasta llenar la cabina. Don Miguel, con una sonrisa de orgullo, asintió. «Esa es la verdad», murmuró. Diego, por primera vez, no tuvo respuesta. Sus manos cayeron a sus lados, y su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora mostraba una vulnerabilidad que nadie esperaba. «Yo no quise», comenzó, pero su voz se quebró. Amina lo miró, no con odio, sino con una compasión que lo golpeó aún más fuerte. «No se trata de lo que quisiste», dijo. «Se trata de lo que hiciste. Y ahora depende de ti decidir qué harás con eso». Sus palabras, llenas de una sabiduría tranquila, eran un desafío directo, no solo a Diego, sino a todos los que habían presenciado la escena. Carla, que había estado observando desde la galley, sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. La valentía de Amina, su capacidad para transformar el dolor en una lección, la hizo sentir pequeña pero inspirada. Se acercó a Diego, su voz temblando pero decidida. «Señor Salazar, sus comentarios fueron inaceptables», dijo, sorprendida por su propia firmeza. «Y si esto continúa, tendré que informar al capitán». Diego la miró, atónito, pero no respondió. Por primera vez, parecía entender que su poder no era absoluto. El avión tocó tierra en Miami, y el ambiente en la cabina era una mezcla de alivio y emoción. Los pasajeros comenzaron a desembarcar, pero muchos se detuvieron para agradecer a Amina. «Eres increíble», le dijo la señora Ramírez, abrazándola con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerte por salvar a mi esposo». Amina sonrió, su humildad intacta. «Solo hice lo que debía», respondió.
Sofía y Juan se acercaron, sus rostros llenos de admiración. «Gracias por no quedarte callada», dijo Sofía, su voz temblando. «Nos enseñaste algo a todos». Amina asintió, su mirada cálida, pero firme. «No se trata de mí», dijo. «Se trata de hacer lo correcto, siempre». Cuando Diego pasó por la puerta, se detuvo frente a Amina. Los pasajeros observaban, expectantes, esperando su reacción. Él tragó saliva, su voz apenas un susurro. «Lo siento», dijo, sus ojos fijos en el suelo. «Me equivoqué. Lo que dije, lo que hice, estuvo mal». Las palabras eran torpes, pero sinceras, y la cabina quedó en silencio. Amina lo miró, no con triunfo, sino con una calma que hablaba de su fortaleza. «Las disculpas son un comienzo», dijo, «pero lo que importa es lo que hagas después». Diego asintió, incapaz de sostener su mirada, y bajó del avión. Su figura antes imponente ahora parecía más pequeña. Carla, que había observado todo desde la puerta, sintió un nudo en la garganta. Cuando Amina pasó, le tomó la mano. «Gracias por mostrarme cómo ser valiente», dijo, su voz quebrándose. Amina sonrió. «Todos podemos serlo», respondió. «Solo tenemos que decidirlo». Mientras los pasajeros desembarcaban, don Miguel se acercó a Carla. «Esa mujer es una líder», dijo, su voz llena de respeto. «Y tú también puedes serlo, si aprendes de esto». Carla asintió, sintiendo que algo dentro de ella había cambiado. En la sala de debriefing del aeropuerto, Diego sorprendió a todos al presentarse ante la tripulación. «Quiero hablar con el capitán», dijo, su voz más humilde de lo que nadie esperaba. «Y quiero proponer algo. Voy a financiar un programa de capacitación sobre inclusión para esta aerolínea. No quiero que lo que pasó hoy vuelva a ocurrir». Los tripulantes, atónitos, asintieron. Carla, por primera vez, sintió que había esperanza, no solo para Diego, sino para todos ellos. Mientras Amina caminaba por el aeropuerto, su bolso al hombro y su hijab brillando bajo las luces, los pasajeros del vuelo la miraban con admiración. Sofía y Juan, que la seguían a unos pasos, se detuvieron para abrazarse, emocionados por lo que habían presenciado. «Esto es lo que significa ser humano», dijo Sofía, sus ojos brillando. Don Miguel, que caminaba lentamente detrás, sonrió. «El mundo necesita más Aminas», pensó. Y en algún lugar, Diego Salazar, sentado en su auto, miraba por la ventana, las palabras de Amina resonando en su mente. Por primera vez, sintió que tenía mucho que aprender. Te indignó la arrogancia de Diego y te inspiró la valentía de Amina. ¿Sientes el fuego de la justicia ardiendo en tu corazón? Si esta historia te ha hecho vibrar, deja un comentario con «Cambio ahora» y dale like para mostrar que estás con nosotros en esta lucha por el respeto y la igualdad. Si crees que todos merecemos una segunda oportunidad, comparte tus pensamientos y únete a la conversación. No te pierdas más historias como esta, porque el cambio comienza con nosotros. La historia de Amina Hassan, una médica musulmana que enfrenta la arrogancia y los prejuicios de Diego Salazar en un vuelo de Bogotá a Miami, es mucho más que un relato emocionante. Es un espejo que nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y a cuestionar cómo tratamos a los demás. Esta narrativa, cargada de indignación, valentía y redención, resuena profundamente con los valores de América Latina, donde la comunidad, el respeto y la empatía son pilares de nuestra identidad. A través de los 3 capítulos, vemos cómo la humillación inicial de Amina se transforma en un acto heroico que no solo salva una vida, sino que también despierta conciencias. Como latinoamericano, esta historia me toca el corazón y me invita a reflexionar sobre mis propias acciones, mientras me enseña lecciones poderosas que puedo aplicar en mi vida diaria para construir un mundo más justo y humano. Desde el primer capítulo, la actitud despectiva de Diego hacia Amina, basada únicamente en su apariencia y su fe, despierta una furia visceral. Su comentario de que Amina no pertenece a la primera clase refleja un problema que, lamentablemente, no es ajeno en nuestras sociedades.
En América Latina, donde la diversidad étnica y cultural es una riqueza, a menudo enfrentamos prejuicios por el color de piel, la ropa o incluso el acento. En México, Colombia o Perú, por ejemplo, es común ver cómo las personas son juzgadas en mercados, oficinas o transporte público solo por su aspecto. La historia de Amina me recuerda que estos juicios rápidos no solo hieren a otros, sino que también nos ciegan ante su verdadero valor. Personalmente, me hace pensar en momentos en los que, sin darme cuenta, he hecho suposiciones sobre alguien en la calle o en el trabajo. ¿He tratado a todos con la misma dignidad? Esta pregunta me desafía a ser más consciente y a practicar la empatía en cada interacción, desde saludar al guardia de seguridad con una sonrisa hasta escuchar con atención a un colega que no comparte mi origen. El segundo capítulo intensifica la indignación cuando Diego intenta culpar a otros por el caos, incluso después de que Amina salva al señor Ramírez. Su negativa a reconocer su error es un reflejo de la arrogancia que a veces vemos en nuestras comunidades, donde el orgullo o el estatus impiden a las personas admitir sus fallas. En la cultura latinoamericana, donde la familia y la comunidad son esenciales, la humildad es un valor clave. La valentía de Amina al actuar sin buscar reconocimiento me inspira a priorizar el bien común sobre mi ego. En mi vida, esto se traduce en pequeños gestos. Ayudar a un vecino sin esperar nada a cambio. Ofrecer una mano en el trabajo, aunque no sea mi responsabilidad, o simplemente escuchar a alguien que necesita ser oído. La lección aquí es clara. Nuestras acciones, por pequeñas que sean, tienen el poder de cambiar vidas si las hacemos con corazón. El tercer capítulo, con el enfrentamiento final y la disculpa de Diego, es un momento catártico que resuena con el valor latinoamericano de la redención. En nuestras culturas, creemos en las segundas oportunidades, pero también en la necesidad de un cambio genuino. La forma en que Amina no busca venganza, sino que ofrece a Diego una oportunidad para reflexionar, es un recordatorio de que el perdón no significa ignorar el daño, sino abrir la puerta al crecimiento. Esto me lleva a pensar en cómo manejo los conflictos en mi vida. En lugar de guardar rencor, puedo buscar un diálogo que fomente el entendimiento. En mi familia, por ejemplo, he aprendido a abordar desacuerdos con paciencia, buscando soluciones en lugar de culpas. En el trabajo, significa dar a un colega la oportunidad de corregir un error sin juzgarlo. La historia de Amina me enseña que el verdadero liderazgo no está en dominar, sino en inspirar a otros a ser mejores. Aplicar estas lecciones en la vida diaria requiere un cambio de mentalidad, especialmente en el contexto latinoamericano, donde las interacciones están marcadas por la calidez y el contacto humano. En un mercado en Bogotá o en una fiesta en Guadalajara, es fácil caer en juicios rápidos sobre alguien por su apariencia, pero Amina nos desafía a detenernos, a escuchar y a tratar a cada persona como un igual. En el trabajo significa valorar las ideas de todos, sin importar su posición. En la comunidad implica educar a las nuevas generaciones sobre la inclusión, enseñándoles a celebrar la diversidad en lugar de temerla. Personalmente, he comenzado a practicar pequeños actos de bondad, saludar a desconocidos con amabilidad, ofrecer ayuda en la calle, o simplemente reservarme un momento para reflexionar antes de juzgar. Estos gestos, inspirados en Amina, pueden parecer pequeños, pero tienen el poder de transformar nuestras comunidades. La empatía, un valor profundamente arraigado en América Latina, es otra lección clave de esta historia. Amina no solo salva una vida, sino que lo hace con una humanidad que trasciende las barreras de la religión o la cultura. En nuestras vidas, esto se traduce en estar presentes para los demás, ya sea ayudando a un amigo en un momento difícil o apoyando a un desconocido en la calle. En mi experiencia, he encontrado que escuchar con atención, sin interrumpir, puede marcar una gran diferencia en una conversación.
La empatía fortalece nuestros lazos y nos recuerda que, en el fondo, todos compartimos las mismas esperanzas y miedos. Finalmente, la historia de Amina resalta la importancia del liderazgo compasivo. Al no solo salvar al señor Ramírez, sino también inspirar a Carla, Sofía e incluso a Diego, Amina demuestra que todos podemos ser líderes al modelar comportamientos positivos. En un entorno laboral en Lima o una escuela en Santiago, esto significa tomar la iniciativa para promover la inclusión, defender a alguien que está siendo tratado injustamente o simplemente ser un ejemplo de respeto. En mi vida, he comenzado a asumir más responsabilidad en mi comunidad, participando en actividades que promueven la igualdad y alentando a otros a unirse. La lección de Amina es que el cambio comienza con nosotros, y cada acción cuenta. En conclusión, la historia de Amina es una llamada a la acción para vivir con más empatía, humildad y valentía. Nos enseña que los prejuicios nos limitan, pero el respeto y la compasión nos liberan. En América Latina, donde la comunidad es nuestro corazón, estas lecciones son un recordatorio de que juntos podemos construir un mundo más justo, una interacción a la vez. Al aplicar estos valores, no solo honramos la historia de Amina, sino que también creamos un legado de cambio para las generaciones futuras. ¿Te inspiró la valentía de Amina y su lucha por la justicia? Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like, comparte este video y déjanos un comentario con "Cambio ahora" para mostrar que estás con nosotros en esta lucha por el respeto y la igualdad. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar y actuar. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido que transforma vidas.